Evangelio de hoy. Viernes 23 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 3, versículo 13 al 19. Luego subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12, para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades. Y para echar fuera demonios. A Simón, al cual puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. A estos les puso por sobrenombre Boanerges. Que significa, hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo. A Tomás, a Jacobo hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el celote. Y a Judas Iscariote, el que también le entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El llamado a una misión divina. En el pasaje de Marcos 3, se nos presenta uno de los momentos cruciales en el ministerio de Jesús. La elección de los 12 apóstoles. Esta acción no es solo un acto de organización, sino una manifestación del plan divino para difundir el mensaje del reino de Dios en el mundo. Jesús, al llamar a estos 12 hombres, está estableciendo una comunidad de discípulos que jugarán un papel esencial en la expansión de su obra, no solo en su vida, sino también en la historia futura del cristianismo. La elección de los 12 es un acto profundamente simbólico, en el que se confirma que el reino de Dios ha llegado, y que el plan de Dios se lleva a cabo a través de los seres humanos, imperfectos y limitados, pero llamados a una misión grande y transformadora. Este acto de elegir a los apóstoles también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vocación. En la vida cristiana, todos somos llamados a seguir a Jesús. Y aunque el llamado puede ser diferente, para cada uno de nosotros, la esencia es la misma. Responder a la invitación de ser discípulos. Compartir el Evangelio y llevar la luz de Cristo al mundo. Los apóstoles no eran hombres perfectos. Pero Jesús los eligió y los preparó para una misión divina. De la misma manera, nosotros, aunque imperfectos, somos llamados a ser instrumentos de la gracia de Dios, para que su voluntad se haga en nuestras vidas y en el mundo. El lugar del llamado. El monte como espacio de intimidad y revelación. Jesús sube a un monte y, desde ese lugar elevado, llama a los que él mismo desea. El monte en las Escrituras a menudo simboliza un lugar de encuentro con lo divino. Un lugar donde lo humano y lo celestial se encuentran de una manera única. En el Antiguo Testamento, los montes eran lugares de revelación divina, como en el caso de Moisés. En el monte Sinaí, y aquí, en el Evangelio, Jesús se toma el tiempo para llamar a los 12 desde un lugar elevado, un espacio de intimidad con Dios. Este detalle nos recuerda que la vocación no es solo un llamado externo, sino también un momento de revelación interior, donde Dios nos invita a participar activamente en su obra. El monte también tiene una dimensión simbólica en nuestra vida espiritual. A menudo, nuestras propias decisiones importantes, los momentos en los que Dios nos llama a una misión específica, ocurren en espacios de recogimiento, de oración y de silencio. Es en esos momentos elevados, ya sea en la quietud de la oración,
O en un retiro espiritual, donde escuchamos con claridad el llamado de Dios. Jesús, al llamar a los 12 desde el monte, nos muestra que el llamado siempre debe ser un momento sagrado. De encuentro con Dios, un espacio donde dejamos que su voluntad se revele. No solo a través de nuestras palabras, sino también en la profundidad de nuestro corazón. El propósito del llamado: ser enviados a predicar y sanar. El versículo nos explica que Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y a sanar. Esta doble misión es crucial para comprender el papel de los apóstoles en el plan de salvación. En primer lugar, Jesús los llama para que estén con él. Esta es la base de toda vocación cristiana. Una relación profunda y constante con Cristo. No se trata solo de hacer cosas para Él, sino de estar con Él, de compartir la vida con Él, de aprender de Él y de recibir de su amor y sabiduría. Los apóstoles, al ser llamados, no son enviados inmediatamente a la acción. Primero son llamados a estar cerca de Jesús, a vivir con Él y a aprender de su vida y enseñanzas. Esta relación es esencial para que cualquier misión sea efectiva. Luego, Jesús los envía a predicar. La predicación del Evangelio es el centro de la misión de los apóstoles. Ellos son los primeros enviados a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. A lo largo del Evangelio, Jesús les da instrucciones precisas sobre cómo deben llevar este mensaje. Los apóstoles se convierten en los principales colaboradores en la difusión del mensaje de salvación. El llamado de los apóstoles a la predicación nos recuerda a todos los cristianos que nuestra fe no es solo algo personal, sino que es algo que debemos compartir con los demás. La evangelización no se limita a unos pocos elegidos, sino que es una tarea que Jesús confía a toda la Iglesia. En nuestro propio contexto, somos llamados a compartir nuestra fe, no solo a través de palabras, sino también a través de nuestras acciones, testificando el amor y la verdad de Dios en nuestra vida diaria. El segundo propósito del llamado es para sanar. Jesús no solo llama a los apóstoles para que prediquen, sino también para que sanen. Esta tarea de sanar tiene una doble dimensión. Primero, sanar físicamente a los enfermos, como Jesús hizo en su ministerio terrenal. Pero también sanar espiritualmente a aquellos que están heridos por el pecado, culpa y la desesperanza. La misión de sanar, entonces, no es solo una tarea de cura física, sino una tarea de restauración integral del ser humano. Los apóstoles son enviados a hacer todo lo que Jesús hizo: sanar cuerpos, liberar a los poseídos, pero también curar corazones, restaurar almas y traer esperanza a un mundo quebrantado. Este llamado a sanar nos recuerda que la sanación no solo se refiere a lo físico, sino también a lo emocional, lo psicológico y lo espiritual. Jesús nos llama a ser instrumentos de su paz y sanación en un mundo lleno de sufrimiento y dolor. La elección de los 12. Un llamado a la diversidad y la unidad. Jesús elige a 12 hombres. Y este número no es aleatorio. En la tradición judía, los 12 tribus de Israel representaban la totalidad del pueblo elegido de Dios. Y al elegir a los 12 apóstoles, Jesús está simbolizando la restauración de Israel en su persona. Sin embargo, los apóstoles son un grupo diverso.
Algunos son pescadores, otros publicanos. Y uno es incluso un celote, un radical político. Esta diversidad es significativa, porque muestra que el reino de Dios no está limitado a un tipo de persona, sino que es un reino abierto a todos. Jesús no elige a los más sabios, a los más poderosos o a los más ricos. Él elige a personas comunes y corrientes, pero que están dispuestas a seguirle. Este hecho tiene una gran lección para nosotros. En nuestra vida de fe, a menudo podemos sentir que no estamos a la altura del llamado que Dios nos hace. Sin embargo, el ejemplo de los apóstoles nos recuerda que la vocación de Dios no depende de nuestra perfección o de nuestro estatus, sino de nuestra disposición a seguirle. La Iglesia está formada por personas de todas las razas, culturas, orígenes y profesiones. Jesús nos llama a estar unidos en Él, a pesar de nuestras diferencias. En un mundo fragmentado y dividido, la Iglesia es llamada a ser un testimonio de unidad en la diversidad, mostrando que todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo. El poder del llamado. La autoridad de Jesús sobre los apóstoles. Jesús no solo llama a los 12, sino que también les da poder y autoridad. Esta autoridad no proviene de ellos mismos, sino de Jesús, quien les confiere el poder para predicar, sanar y liberar. A lo largo del Evangelio, vemos que Jesús no solo envía a los apóstoles, sino que también les da el poder necesario para cumplir su misión. Este acto de dar poder y autoridad es una manifestación de la soberanía de Cristo y de su deseo de que la obra del reino de Dios sea llevada a cabo por los seres humanos, bajo su dirección. Los apóstoles no van por su cuenta, sino que actúan en nombre de Jesús y con su poder. Este poder es también un recordatorio para todos nosotros de que, en nuestra misión como cristianos, no estamos solos. Jesús nos da su Espíritu, que nos capacita para vivir nuestra fe y llevar a cabo la obra de su reino. Esta autoridad que Jesús concede a los apóstoles nos invita a recordar que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, siempre podemos confiar en el poder de Dios para hacer lo imposible. En nuestra vida diaria, podemos sentirnos impotentes ante las dificultades, pero debemos recordar que Jesús nos ha dado el Espíritu Santo, quien nos fortalece y nos guía en nuestra misión de ser testigos de su amor y verdad. La misión en el tiempo presente. Continuidad del llamado de los apóstoles. El llamado de los apóstoles en este pasaje no termina con ellos. Es una misión que continúa a lo largo de los siglos. La Iglesia es una extensión de esa primera comunidad apostólica. Y el llamado a ser discípulos y misioneros sigue vigente hoy. Los apóstoles son los primeros en llevar el mensaje de Jesús. Pero todos los cristianos, de todas las épocas, somos llamados a continuar esa misión. En nuestra vida, esto significa que cada uno de nosotros tiene un papel en la evangelización, en la sanación y en la construcción del reino de Dios. La misión no está limitada a aquellos que son llamados a ser sacerdotes, religiosos o misioneros, sino que es una tarea compartida por todos los bautizados. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en la transmisión de la fe y en el servicio al prójimo. La continuidad de la misión apostólica también nos invita a vivir nuestra vocación con seriedad y compromiso.
Como los apóstoles, todos nosotros somos llamados a ser testigos de Jesús. No solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. El ejemplo de los apóstoles nos muestra que la misión de Cristo no es solo para unos pocos, sino para toda la comunidad cristiana. Somos llamados a vivir nuestra fe en todos los aspectos de nuestra vida. En el trabajo, en la familia, en la comunidad. Y en todos los encuentros que tenemos a lo largo del día. La importancia de la comunidad apostólica. Un cuerpo en misión. El llamado de Jesús a los 12 apóstoles establece una comunidad unida por la misión. Los apóstoles no fueron llamados de manera individual para seguir a Jesús, sino que fueron llamados a formar un grupo. Una comunidad que reflejara la unidad del reino de Dios. En este sentido, el llamado a ser discípulos y misioneros no es un camino solitario, sino que forma parte de un propósito colectivo. Jesús no solo forma a estos 12 hombres para que estén con Él, sino que los forma para que sean agentes del reino en conjunto, como un cuerpo unido. Cada uno de los apóstoles tiene un papel específico, pero todos trabajan hacia el mismo fin. El anuncio del Evangelio y la extensión del reino de Dios en la tierra. La enseñanza subyacente en la elección de los 12 es clara. La misión cristiana es siempre comunitaria. Aunque cada uno de nosotros tiene una vocación personal, somos llamados a vivir y trabajar en comunidad. Esta es una llamada a la Iglesia en su conjunto, para que no sea solo una suma de individuos, sino un cuerpo vivo. Una comunidad que se apoya mutuamente en la misión. La Iglesia es más que la reunión de cristianos. Es el cuerpo de Cristo, en el que cada miembro tiene un papel que cumplir. La misión de la Iglesia no solo recae en unos pocos, sino en todos los miembros del cuerpo. Somos enviados juntos, como comunidad, para ser testigos del amor de Dios y para llevar la luz del Evangelio al mundo. El seguimiento de Jesús. La centralidad de estar con Él. El primer propósito del llamado es claro. Los apóstoles son llamados a estar con Él. Este aspecto del llamado de Jesús es fundamental. Antes de ser enviados a predicar y sanar. Antes de ser enviados a realizar milagros. Los apóstoles son llamados a estar con Jesús. Este es un recordatorio de que la verdadera misión de la Iglesia comienza en la relación con Cristo. No se trata solo de hacer cosas para Él, sino de estar en su presencia. Aprender de Él y recibir su amor. El llamado a estar con Jesús subraya la necesidad de la oración. El retiro y el tiempo personal con el Señor como fuente de fortaleza y guía. El seguimiento de Jesús. Entonces, no es simplemente una cuestión de hacer, sino una cuestión de ser. Primero, debemos ser discípulos. Estar con Él y permitir que su vida nos transforme. Es solo desde esta relación profunda con el que nuestra misión tiene sentido y propósito. La vida cristiana comienza en la intimidad con Cristo. Y solo a partir de esa intimidad podemos ser enviados con poder y autoridad a servir a los demás. Al estar con Jesús, los apóstoles eran formados, moldeados y capacitados para ser enviados al mundo. Lo mismo ocurre con nosotros. Si no dedicamos tiempo a estar con Él, a orar, a leer su palabra y a meditar en su vida, nuestra misión pierde su verdadero enfoque.
La elección de los apóstoles como símbolo del reino de Dios. El número 12 no es casual. Al elegir a 12 apóstoles, Jesús está mostrando que el reino de Dios es una restauración de la comunidad del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel representaban la totalidad del pueblo elegido. Y al elegir a 12 apóstoles, Jesús está mostrando que el reino de Dios no es un proyecto aislado, sino una restauración de lo que había sido prometido a Israel. El reino de Dios que Jesús predica no es solo para unos pocos, ni es una simple continuación de una tradición religiosa. Es la verdadera y completa restauración del pueblo de Dios, con un nuevo corazón, con una nueva misión. Este acto de elegir a los 12 apóstoles subraya que el reino de Dios está dirigido a todos los pueblos y naciones. Jesús no elige a los apóstoles de manera arbitraria, sino que cada uno de ellos es llamado con un propósito divino. Esta comunidad apostólica se convierte en la base de la Iglesia. Un pueblo elegido que continúa el propósito de Dios de traer luz y salvación a todo el mundo. Así, cada cristiano, al ser parte de la Iglesia, también está llamado a participar en esta misión universal de restaurar a la humanidad a través de Cristo. El poder y la autoridad otorgados a los apóstoles. Un aspecto fundamental de este pasaje es que Jesús otorga a los apóstoles poder y autoridad. Al ser enviados a predicar y sanar, los apóstoles no lo hacen por su propia fuerza, sino por la autoridad y el poder que Jesús les confiere. Este poder no es una autoridad humana, sino divina. Jesús les da la capacidad de hacer cosas que no podrían hacer por sí mismos. Sanar los enfermos, liberar a los poseídos, y predicar el mensaje del reino de Dios con autoridad. Este poder y autoridad no están limitados a los apóstoles originales. Hoy, a través del Espíritu Santo, todos los cristianos somos llamados a participar de esta autoridad en Cristo. La autoridad de Jesús no es como la autoridad mundana, que se basa en el poder o el control. Es una autoridad basada en el servicio, en la humildad y en el amor. Jesús muestra en su vida que la verdadera autoridad se ejerce en la entrega y el sacrificio. Y esta es la autoridad que Él otorga a su iglesia. La respuesta a la vocación, el compromiso de seguir a Jesús. El llamado de Jesús a los 12 apóstoles implica también una respuesta personal y un compromiso profundo con su misión. Cada uno de los apóstoles tenía la libertad de seguir a Jesús o no, y su respuesta a su llamado define su vida y destino. La vocación de seguir a Jesús no es algo que se hace a la ligera. Implica una decisión consciente de dejar atrás lo que es seguro y cómodo, y seguir a Cristo. En el camino del sacrificio, la predicación y el servicio. Los apóstoles dejaron sus trabajos, sus familias y sus vidas previas para seguir a Jesús. Y esto es un recordatorio para nosotros de que el llamado cristiano exige un compromiso total. Este llamado no es solo para aquellos que fueron elegidos como apóstoles, sino para todos los cristianos. En nuestra vida diaria, estamos llamados a seguir a Jesús. De manera concreta, renunciando a lo que nos aleja de Él y tomando la decisión de vivir según su voluntad. Este compromiso no es algo que sucede de manera instantánea, sino que es un proceso continuo. Un caminar con Él cada día, tomando decisiones
que reflejan nuestra fidelidad a su llamado. La misión continua de los discípulos. El llamado a todos los cristianos. El llamado de Jesús a los 12 apóstoles. No se limita a ellos, sino que tiene un eco en la misión de todos los cristianos. Hoy, a través de la Iglesia, los discípulos de Cristo continúan llevando a cabo la misión de predicar y sanar. Cada cristiano es llamado a ser discípulo, a estar con Jesús y luego a ser enviado a predicar el Evangelio, a sanar las heridas de aquellos que sufren, y a trabajar por la justicia y la paz. El llamado de los apóstoles nos recuerda que todos somos parte de esta misión, y que no podemos ser cristianos solo para nosotros mismos, sino que estamos llamados a compartir el amor y la esperanza de Cristo con los demás. Cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria, tiene la oportunidad de vivir esta misión, ya sea en el trabajo, en la familia, en la escuela, o en cualquier lugar en el que nos encontremos. Estamos llamados a ser testigos de Cristo, a llevar su luz y su paz a los demás. La misión de los apóstoles continúa hoy en nuestra vida, y estamos llamados a responder a ese llamado con generosidad y valentía. La formación de los apóstoles. Un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Antes de ser enviados, los apóstoles fueron llamados a estar con Jesús. Este tiempo de estar en su presencia es un proceso de formación que es fundamental para su misión. Jesús no simplemente los llama para hacer algo, sino para ser transformados. Estar con Él no solo significaba acompañarlo físicamente, sino también recibir su enseñanza, su ejemplo y su dirección. Jesús formó a los apóstoles, no solo a través de sus palabras, sino también a través de su vida, su comportamiento y su actitud ante las adversidades. De esta manera, el proceso de ser discípulo de Jesús implica un aprendizaje constante, un crecimiento que nunca termina. En nuestra vida cristiana, también estamos llamados a aprender de Cristo y a ser formados por Él. La formación no es un evento puntual, sino un proceso continuo. Cada día, como discípulos, estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, a aprender de su palabra, y a permitir que su Espíritu nos guíe y nos transforme. El seguimiento de Jesús es una vocación de toda la vida. Y siempre hay algo nuevo que aprender y descubrir en nuestro caminar con Él. El poder del testimonio. Predicar el reino de Dios. El primer mandato que Jesús da a los apóstoles es que vayan y prediquen. Este llamado a la predicación no es solo un mandato para los apóstoles originales, sino para todos los cristianos. El testimonio de la fe no puede ser contenido, ni limitado a un grupo selecto. Todos somos llamados a ser testigos del reino de Dios, a compartir la buena nueva de salvación que hemos recibido. La predicación no se limita a las palabras. También se expresa a través de nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestra manera de vivir. Los apóstoles fueron enviados a predicar el Evangelio en todas partes, anunciando el reino de Dios y llamando a la conversión. De manera similar, nuestra vida diaria debe reflejar este mensaje de salvación. Al vivir según los valores del Evangelio, damos testimonio de Cristo en un mundo que necesita escuchar el mensaje de esperanza, perdón y amor. En la actualidad, la predicación sigue siendo esencial en la misión de la Iglesia. Pero no solo a través de los sermones, sino también a través de nuestra presencia en la sociedad.
nuestra lucha por la justicia y la paz, y nuestro servicio a los demás. La autoridad recibida. Un llamado a la acción con poder. Jesús otorga a los apóstoles la autoridad para predicar, sanar y expulsar demonios. Esta autoridad no es algo que los apóstoles hayan ganado por mérito propio, sino que es un regalo de Jesús, quien les da el poder de actuar en su nombre. La autoridad de los apóstoles es una extensión de la autoridad de Cristo sobre el mal, la enfermedad y el pecado. Al igual que los apóstoles, nosotros también hemos recibido esta autoridad, aunque no de manera directa como ellos, sino a través del poder del Espíritu Santo. Esta autoridad no es para ser usada en beneficio propio ni para imponer poder sobre los demás, sino para servir, sanar y liberar a aquellos que sufren. La autoridad de Jesús en nuestras vidas nos capacita para ser instrumentos de su gracia y poder en el mundo. En nuestra misión cristiana, debemos recordar que no actuamos por nuestra propia fuerza, sino por el poder de Dios que obra en nosotros. Es una autoridad que nos llama a ser humildes y servidores, reconociendo que todo lo que tenemos es un don de Dios. El llamado inclusivo. La diversidad en el reino de Dios. Al elegir a los 12 apóstoles, Jesús no escoge a hombres de una sola clase social o profesional. Entre los apóstoles se encuentran pescadores, publicanos y personas de distintos orígenes y personalidades. Este hecho subraya un principio fundamental del reino de Dios: la inclusión. Jesús no escoge a los más ricos o educados, ni a los más poderosos. Él escoge a hombres comunes, pero con un corazón dispuesto a seguirle. Esta inclusión no solo se limita a la selección de los apóstoles, sino que es un principio que debe guiar toda la misión cristiana. El reino de Dios está abierto a todos, sin importar su estatus social, cultural, económico o moral. La iglesia es un lugar donde todos son bienvenidos. Y todos tienen un papel que desempeñar en la misión de Cristo. En nuestra vida cristiana, debemos ser conscientes de que todos están llamados al reino de Dios y debemos ser instrumentos para acercar a los demás a Él, sin exclusión ni juicio. La continuidad de la misión, la iglesia como agente de transformación. Finalmente, el llamado de los apóstoles tiene un eco en la iglesia de hoy. Jesús no solo forma a los apóstoles como individuos, sino que forma una comunidad llamada a continuar su obra en el mundo. El mandato de predicar y sanar no terminó con los apóstoles. Continúa hoy a través de la iglesia. La iglesia es la que debe seguir anunciando el Evangelio y llevando el mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra. La misión de la iglesia es ser el cuerpo de Cristo en el mundo, llevando a cabo su obra de sanación, reconciliación y evangelización. En este sentido, la misión apostólica es un mandato que perdura, que se transmite de generación en generación. Cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, está llamado a ser parte activa de esta misión. Nuestra vida cristiana no debe ser solo una vida de oración o de devoción privada. Debe ser una vida orientada hacia los demás, llevando el amor de Cristo a todo el mundo, como los apóstoles lo hicieron antes que nosotros.